Mi breve ilustración de esta lección 5. El Maestro Jesús nos dice que al elegir este camino del corazón como algo que decidimos transitar, implica también nuestro compromiso. Porque si no nos comprometemos de verdad con nuestro objetivo, que es la paz, pudiéramos perdernos fácilmente en el camino. Así que ese camino de paz está dentro de nosotros, en esa comunión con nosotros, con nuestro espíritu. Ese es el reino del que hablaba Jesús. ¿Ves? Donde se nos dan todas las cosas por añadidura, siendo uno con la fuente y reconocer que hemos estado allí siempre. Y si tenemos esa meta bien clara, ¿ves? Con el compromiso de llegar a ella, eso nos hace más fácil el camino. Como cuando tú quieres hacerte o quieres hacer una dieta, por ejemplo, y entonces te falta compromiso y entonces te comes toda la torta, pues allí el compromiso no está claro. Entonces, es algo que en este proceso debemos enamorarnos de esto que estamos haciendo, enamorarnos de esa meta, por esa conciencia crítica. Por eso Jesús nos dice que la paz verdadera, que lo transciende todo, no es un regalo sin importancia, porque es lo más grande. Por eso Él nos habla o nos invita a comprometernos de verdad. De hecho, nos dice que cuando no hemos tenido éxito en algo es porque no nos hemos comprometido lo suficiente. También nos dice claramente que nosotros mismos creamos con nuestro destino o nuestros pensamientos y que estamos destinados a vivirlo, a menos que lo cambiemos. Esto, para quien tenga la duda de que si existe el destino, no es que el destino existe, es que tú lo creas y tienes que vivirlo a menos que lo quieras cambiar. Pero el destino no lo pone nadie, lo creas tú. Pero si no estás alerta con lo que piensas, alerta con lo que sientes, por eso Él nos habla allí de estar en el estado del observador, que es el estado de Dios en ti. Por eso Randa nos decía que a veces escuchamos unas voces allí en nuestra cabeza que al final vienen del ego. Como que, ay, tú no sirves para nada, además tú no lo vas a lograr, o sea, puro saboteo. Entonces ese parloteo de la mente ego, es a ver si tú te logras identificar con esa voz. Pero si estás en el estado del observador, tu parte divina neutra, que solamente quiere observar todo alrededor, sin juzgar que si esto es bueno, que si esto es malo, si de verdad logras ese punto neutro, observar ahí lo que pasa dentro de ti, en ese momento, cuando tú sientes una emoción, sin la necesidad de catalogarlas, ni de buenas ni de malas, sin la necesidad de ser reactivo, reactiva, como un alcacercer y reaccionar. No, sino solo observar. A ver, siento esto y me permito sentirlo. Y hasta lo entrego. Inquietud. Podemos estar en cualquier actividad que nos esté pasando en el estado del observador y puedes observar todas las cosas con una ecuanimidad perfecta. Bello, ¿verdad? Él nos hace un recordatorio que cuando comenzó esta gran experiencia, cuando el gran campo de energía hizo este movimiento que fue el deseo de autoconocerse, de experimentarse a sí mismo, como vimos en la lección anterior, fíjate que ahí nos explica bien que ir en contra del deseo es lo más contranatural. Porque ¿cuál fue el deseo del padre? Autocrearse, voy a autoexperimentarse haciendo toda esta creación. Entonces, en este caso, que queremos entrar al reino, el deseo es que podamos cultivar esa perfecta unión con esa misma fuente, con el origen de todo lo originado, y podemos desear para ello vivir desde la conciencia. A algunos eso, bueno, a algunos no les llama la atención, a uno no les interesa, pero bueno,
Además, no podemos jalar a la persona a despertar, juro, porque tiene que ser así. No, porque para esa persona a lo mejor no es el momento, entonces, y mucho menos si está enviciado o está viviendo allí su propia ilusión en su matriz. Hay que respetar el momento de cada quien. Si tú le estás disfrutando este crecimiento, disfrútalo. Porque para llegar a este reino es cuando el alma ya ha tenido las suficientes desilusiones del ego y ve que este ego no tiene nada que ofrecerle, ni en fama, ni en fortuna, ni esto, ni aquello, porque aunque tengas todo y aún sientes que no te llenas, porque siempre estás anhelando, es como que siempre algo estás buscando algo, es porque tu deseo es encontrar ese espacio sagrado que está dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a comentar? Que el deseo es lo primero que él menciona, es la primera llave que tiene que estar allí, como dice el Maestro Jesús, desear. Y inclusive desde el amor expandido, que eso no es imponer, el deseo es algo que tú sientes, un impulso que te pone allí el Padre. Es algo que tú puedes, y ese deseo, seguir cultivando ese deseo, y puedes desear estar alineado inclusive con lo que Dios es, con esa fuente, con esa energía bella de amor. ¿Cómo es eso de estar alineado? Alineado, entre paréntesis, es cuando estamos en paz, cuando estamos en alegría. Es decir, que estamos igualados a la fuente. Eso es estar alineado. No estamos alineados cuando sentimos emociones contrarias al amor, cuando estamos en miedo, en rabia, impotencia, angustia, preocupación, ansiedad. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la idea es que estemos en alineación, que estemos en paz, alegría, todas esas energías que están igualadas a las fuentes, como acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para ti? Hablando de esta alineación, es que seas feliz. ¿Y cómo? Muy simple, sigue los impulsos de tu corazón. Por eso dice que la primera llave es el deseo. Sigue los impulsos de tu corazón, porque por eso te lo puso allí. Lo que pasa es que tienes que escucharlo. Siente eso que te haría feliz, ese impulso que es tu deseo. Lo que se tiene dispuesto para allí, para ti, está en tu corazón. Es eso, tu mismo deseo, tu deseo del alma. Esa es tu voluntad. Y cada quien tiene una forma particular diferente de expresarse. Y si bloqueamos los deseos del corazón, bueno, ya lo vimos en la lección 4, que de allí es que vienen todas las enfermedades, las depresiones, todo. No debemos ir en contra de nosotros mismos. Así que en la medida en que nosotros nos expresamos y materializamos los deseos del alma, allí estamos alineados. Porque si se nos pone un deseo en el alma, es porque nos va a poner todo lo necesario para que se cumpla ese deseo. ¿Ves? Entonces, ese deseo te lo pone, la misma fuente te lo pone allí en el corazoncito, que tiene que ver con tu propósito de vida. Y la idea es que tú realices tus deseos del alma. Entonces, esa es la primera llave. La del deseo. Ahora, la segunda llave que él menciona aquí es que es la intención. ¿Qué es la intención? Que cuando queremos lograr algo, tenemos una meta, X cosa, entonces nos distraemos con saboteo, como que sí, bueno, que si lo hago, que si no lo hago. Estamos como tentados a estar saboteándonos eso que queremos hacer, o como por ejemplo este crecimiento personal que estamos haciendo. Pero entonces si estás tentado con la tentación de pelear, enojarte, quejarte, pensar en negativo, entonces cuando te venga ese saboteo de esta intención que estás intentando hacer, pero digamos tratando, no, haciéndolo, tienes que mantenerte con la intención. Y cuando venga el saboteo de sentirte mal, triste, enojado, quejarte, o rabioso, o cualquiera emoción alterada, pregúntate, ¿qué haría el amor aquí?
para recordar tu intención. Esa es la segunda llave. ¿Ves? Entonces tenemos que usar todos estos instrumentos que siempre te hagan recordar que vale la pena estar en negativo, vale la pena entrar en rabia. Entonces usted utiliza su stop en reverso, bloquea, tú no pasarás, y cambias a un pensamiento positivo o pones una imagen positiva. Pero eso es esta cuestión de estar en la intención. Hay que estar alertas a no distraernos, porque si no nos saboteamos este camino. Por eso esta lección, o esta segunda llave, habla de la intención. Mantenerte en la intención. El deseo solo no basta, que es la primera llave. Hay que tener la segunda llave, que es la intención. Hay que encauzarlo. Mantenerte para poder lograrlo con la intención. Eso es lo que explica el Maestro Jesús con la segunda. Entonces él pregunta algo así allí en la lección como que, bueno, ¿cuál es la intención? ¿Qué es? Él dice que la intención es el arte de recordar para qué estás aquí. Y recordar que estás allí para trascender, para limpiar tu sombra, que estás aquí para recordar que eres en realidad esencia de amor, informa, pero eres amor. ¿Ves? Y que bueno, estás viviendo lo que tú crees que es tu realidad, pero en realidad podrías vivir en el amor. Así que se logran las cosas cuando estás en la mente crítica, en la esencia de lo que de verdad eres. Número 1, con tu deseo. Y en segundo lugar, enfocado. Deseo y con intención. Vamos por la segunda llave. Recuerda que estamos en este plano 1 que se llama plano de la demostración. Y demostración es ¿para qué? Para que estamos demostrando en medio de la oscuridad, aún en medio de la dualidad y de la oscuridad, y aún en medio de todo esto es donde podemos demostrar que somos el espíritu. ¿Ves? Entonces aquí tenemos todas las oportunidades, por eso se llama de demostración. Tenemos todas las oportunidades, todas las potencialidades que quieras desarrollar para autoconocernos. Ese es este plano de la demostración. ¿Ves? Porque en planos más arriba no funciona así. Para saber que somos dioses aquí, venimos a trascenderlo. ¿Ok? Y no para estar abstraído a este plano, absorto. Es para vivirlo. Pero la forma de trascenderlo, estando aquí y estando adentro. Por eso estamos en el plano 1 de la demostración. Bien, entonces seguimos con que el Maestro Jesús, estábamos en el segundo, que era la intención. Y que con la intención, bueno, nuestra función es esa, precisamente. Que estemos en una mente consciente, que estamos creando, nosotros como canal, tenemos esa capacidad de reeducar, inclusive ese cuerpo emocional que tenemos. Hasta podemos con este crecimiento cambiar la estructura celular de nuestro cuerpo físico, obviamente para bien, y de todos nuestros pensamientos que ocurren dentro de nuestro intelecto, también tenemos ese poder. Cuando le metemos ese deseo, este enfoque sostenido. A este deseo le ponemos el enfoque sostenido. Esto te empieza a educar. Cuando tú dejas de ser reactivo, que te prendes como un fosforito por cualquier cosa. Con la intención, educando. Primero reconoces tu deseo, segundo te mantienes en intención. Nos empezamos a educar y hasta nuestra genética cambia. Nuestras redes neuronales cambian. ¿No se han dado cuenta cuando una persona deja de fumar después de 2 o 3 meses? No es fácil que regrese. Puede regresar si lo decide, pero ya sus nuevas redes neuronales cambiaron. Es algo físico. Entonces, cuando estamos transformando, cuando transformamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo vamos a hacer así como la oruga, que está metidita en el crisálida, y nos vamos a convertir en mariposas. Bueno, en todo este proceso de aprender, que es lo que estamos haciendo, porque sabemos que la verdad es una verdad sencilla del alma, pero que nos está transformando. Eso afecta en todo, hasta nuestro ADN cambia para bien. Cuando tú liberas tu mente, todo ese sótano, ese poco de basura allí, cuando liberas toda esa energía, y cambia para bien. Entonces, ¿cómo hacer para mantener tu intención? Que es la segunda llave. Preguntándote constantemente, ¿qué deseo realmente?
Y puede ser que tú digas, quiero cambiar de la boca para afuera, pero en realidad, si tu deseo no está allí, no se va a dar. Así que de verdad tienes que escucharte. ¿Qué deseo? ¿Qué es lo que yo deseo realmente? ¿Viniste a qué? ¿O solamente viniste a ver películas y comer cotufas? O sea, ¿de verdad a qué viniste? Entonces tú puedes disfrutar este plano, obviamente que sí, con todos tus sentidos y 1000 veces en cuanta encarnación quieras. Pero estamos acá en este planeta para superar nuestro ego alterado, para superarnos a nosotros mismos. Entonces pregúntate, ¿estoy comprometido realmente? Entonces, bueno, eso es la intención. La intención la trabajamos cuando vemos qué es lo que yo de verdad quiero. Y no te obligues a nada que tengo que hacer, porque esto dice, porque la Biblia dice, porque mi familia dice, porque la sociedad dice. No, eso es un autodescubrimiento donde me siento bien y decido hacerlo por elección, que solo requiere constancia y disciplina, pero no es un esfuerzo, ni es un trabajo, ni es un castigo. No, 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 no. Este es un camino para enamorarse, con un deseo interno y con intención. ¿Ves? Como cuando de verdad uno quiere lograr las cosas. Bien, entonces luego viene la tercera llave. La tercera llave se llama la indulgencia, que significa estar dispuesto a perdonar. Entender, recuerda, en primer plano, que es entender que en primer lugar, el otro, aquel o ella o él, no es culpable de nada. Yo lo traje con mi energía. En segundo lugar, yo tampoco soy culpable. El primer paso es el más difícil. En el segundo, me doy cuenta de que estaba en un nivel de conciencia tal y por eso actué de tal manera. Y en tercer lugar, pido la nueva visión. ¿Qué tengo que ver aquí? Permíteme ver a mi hermano como en el amor que nos une. Entonces, de verdad que es bellísimo. Entonces, esta es la tercera llave, la indulgencia. Que de hecho, cuando de verdad, que esta llave se habla de eso, cuando de verdad estamos dispuestos a perdonar, no porque yo soy bueno, sino porque de verdad ves tú cómo convocaste a esa alma. Y con tu propio juicio hiciste que aparecieran estos actores en tu vida a través de tu energía con la que ya estabas vibrando. Pero ese perdón quita la sombra. Y entonces vives sin lucha, vives sin sacrificio, vives sin esfuerzo. Por eso esta tercera llave es tan importante porque te liberas de un peso. ¿Ves? Así como le enseña la película El Secreto, que no es tan secreto. Esa película El Secreto, que se ve, creo que fue en Netflix que la vi, muestra cómo nuestra mente crea nuestra propia realidad. Entonces no es tan secreto, pero es maravilloso el mensaje que nos dice. ¿Ves? Entonces recuerda que eso es el camino del despertar. El camino del despertar es la conquista de ti mismo, la conquista de tu ego alterado. ¿Ves? Porque siempre estamos creando con éxito, siempre estamos creando nuestra realidad. No es un secreto, como lo dice la película. Entonces, bueno, eso es lo que nos dicen. ¿Ves? Que todos los maestros, además de Jesús, que podemos crear, pero no crear para el ego, sino crear para que reconozcas que eres Dios. Porque somos creadores, que podemos crear a voluntad. Pero no solo para el ego. Ay, porque nuestro punto de vista sí es interesante, pero no es lo principal. Sino que ¿para qué voy a crear? ¿En qué voy a servir al mundo? Para mí misma me voy a servir, sí, pero a los demás también. Entonces podemos manifestar una vida grandiosa haciendo mi creación con mi enfoque. Enfócate, siéntelo, lo materializas con amor. ¿Ves? Pero esa es la idea. Esa es la idea. De que lo hagamos con este objetivo. El objetivo es crear bien para nosotros mismos, pero también creando el bien para la humanidad. No que voy a vivir solo para que el reconocimiento de los demás.
No, a mí lo que me importa es estar conectado con la fuente, que es lo que sí me da paz. Y en esa misma medida, no vas a tener obstáculos porque vas a estar más bien subiendo escalones en cada evento para disfrutar más y te van a aparecer más oportunidades cuando trabajas tus sombras. Entonces no ves obstáculos, sino ves escalones. Qué diferencia, ¿verdad? Y bueno, eso que creemos que son obstáculos al final son mensajeros, así lo llamaba el Maestro Jesús, situaciones o personas que vienen simplemente, pero es para que hagas tu propio trabajo de tus propias proyecciones de sombra. Pero una vez que lo haces, son oportunidades para crecer. Por eso te dejo una invitación de que no veas obstáculos, sino escalones para subir. Y la cuarta llave es la de la entrega. La entrega, que tú sabes o descubres, ¿verdad? La imagen de ti mismo, tu personalidad, tu nombre o toda esa identificación que tú te hiciste, que te adjudicaste de pensamiento, que tú eres así o tus defectos son así o tus virtudes son así, pero que eso que tú llamas personalidad, no eres tú, realmente no existe, es solamente un ego, es un conjunto de pensamientos limitados, más nada, y que solamente ocupas un cuerpo acá. ¿Ves? Y cuando haces esa entrega, entonces te conviertes en un Cristo viviente, una mente crística. Eso es la entrega, por eso es la cuarta llave. Allá ya no estoy pensando, cómo hacerlo desde el ego, sino en cómo, primero le digo al Padre, que esté allí dentro de mí guiándome, y le pido, guíame, dime, ¿qué debo hacer en esta situación? Inspírame en lo que debo decir, inspírame en lo que debo hacer, inspírame a dónde debo ir. Esa es la entrega, por eso es la cuarta llave. ¿Ves? Y entonces en esta fase ya yo estoy plenamente guiado por el Padre o por la fuente. Esto no se va a hacer en 2 segundos, o en 2 horas, o en 2 días, pero el maestro explica que es un proceso, que estas son las 4 etapas de ese proceso, que son estas 4 llaves. Primero el deseo, también el segundo, que es cultivar nuestra intención, la indulgencia y la entrega. Haciendo todo este trabajo, limpiando nuestras sombras. Eso es. Allí ya no vamos a estar como teóricos fabricadores o hacedores, sino que pedimos la voluntad. Que al final nos va a gustar porque es la misma mía, es la misma tuya. Es su voluntad, nuestra voluntad es que seamos felices, que estemos bien y que vivamos una vida más simple, más fácil, más práctica, más capaz de materializar nuestros sueños. Esa es cuando llegas a la etapa de la entrega. Y puede ser que te encuentres con muchas actividades en ese momento porque ahora estás más despierto, en la mente maestra. Y allí el Padre te usa para que más almas se acerquen a ti, para que tú también puedas ayudar a esas almas también a despertar. ¿Ves? No es meterte en una cueva, en un templo, abstraerte del mundo. Al contrario, es una etapa donde vas a tener muchísima más actividad. Bellísimo, ¿verdad? El Maestro Jesús nos habla aquí, en esta lección, del cuerpo y de cómo en la etapa de la entrega, que es la cuarta, cómo es simplemente una herramienta para este plano, el cuerpo, que nos permite comunicarnos y que al final, en la ascensión, cuando tú fallezcas, esa cosa que llamamos muerte, que para él nos explica muy bien que la muerte no existe, porque más bien somos vida eterna, simplemente dejamos de ponerle la atención en ese momento, en la identificación del cuerpo, y entramos en unas dimensiones superiores, placenteras, algo muy espiritual, y nos desencarnamos, nos desenganchamos con eso de la identificación del cuerpo. Él nos dice que soy yo, solo yo, la fuente de lo que percibo. No soy la víctima del mundo que veo. Cuando estás enganchado en que eres solo ese vehículo, te quedas con la percepción falsa de los ojos. O sea, no ves un poquito más allá. Por eso nos aclara tanto que todo lo que experimento lo he llamado para mí, así lo dice en la lección. Y a veces nos cuesta mucho reconocerlo.
Ujú. Por eso explica y habla muchísimo lo del primer paso, que es el perdón. Ese es el más difícil de dar, el primer pasito, que es reconocer que esto lo he creado yo. Y por eso han venido los demás actores a hacer su personaje, porque yo estaba convocando todo esto con mi energía. Soy víctima, voy a traer a alguien que sea victimario, por decir un ejemplo. Entonces, cuando te das cuenta de ese escenario, de que nadie es culpable de nada, ni el otro, ni tú, y pides una nueva visión, que lo más difícil es, como les decía, es eso, dar el primer pasito. El segundo es un poquito más fácil y el tercero, ya ese no lo damos nosotros, tú simplemente entregas, lo hace el Espíritu Santo. Cuando tú dices con tu intención desde tu corazón, Espíritu Santo, permíteme ver esto con tus ojos y permíteme ver la verdad aquí. Y así dejamos ese papel de víctima, porque las víctimas no tienen poder de cambiar nada. Cuando te das cuenta de que eres creador, dejas el papel de víctima y retomas tu esencia de soy creador. Entonces es bella como en la última parte de esta lección él nos habla también de otro punto que es importantísimo, que es la humildad. Y habla de la importancia de esa humildad, la genuina humildad, recordando, ¿ok? Que cuando dices que te salves no es salvarte del pecado, no, sino salvarte quiere decir salir de la matriz, salir del mundo del ego y vivir desde el mundo real que tú eres. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la humildad? Que la humildad es reconocer, primero, con humildad, que necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Ese pensamiento de esa energía que nos lleva al mundo real, reconociendo que somos creados por la fuente. Es decir, yo soy un creador de mis experiencias y de mi mundo, pero la humildad está en que yo no me creé a mí mismo, sino que hay una fuente de vida que me creó. ¿Ves? Y que yo estoy subordinado a esa fuente. Entonces soy un canal de esa fuente que me ama profundamente, pero toda la gloria es a esa fuente. Allí está la humildad. La humildad tiene que permanecer en nosotros como cuando el Maestro Jesús, que hacía tantos milagros, y entonces él no se ponía con el ego de decir, ay, bueno, pero es que yo tengo mi superpoder porque yo hago milagros. No, él simplemente vino a la tierra, pero no lo hizo desde ese ego. Simplemente él lo decía y siempre hablaba de mi Padre. O sea, ¿qué quiere decir? Él reconocía siempre que su poder no era de él, sino que venía de la fuente. Vean en YouTube un documental bien bello de cómo Jesús se convirtió en el Cristo, así se llama. Y allí está toda esa información dada por el maestro Ramda, explicando bien las pruebas por las que pasó Jesús para desarrollar su mente maestra. Entonces el maestro Jesús, imagínense, si hubiese dicho desde el ego que él era el que hacía los milagros porque él aprendió a manejar la energía. Ay, no, por Dios, eso no fue así. La humildad es muy importante. La humildad es decir, no soy yo quien hace los milagros, es el Padre que lo hace a través de mí. Así mismo vamos a hacer nosotros. Por eso nos dice que no perdamos la humildad. ¿Ves? Porque si no, si vives sin humildad, se va a meter el ego y te va a sabotear todo. Y eso es lo peor. El tener un ego espiritualizado, ay, el que se cree maestro, que le tienen que besar la mano, le pedirle, ay, no. Desde esa actitud de que yo estoy iluminado y tú no, eso es puro ego. Así que esa gente que se la tira de muy espiritual y te mira por encima, eso es solo ego. Y bueno, por ello el Maestro Jesús recomienda que cultivemos la humildad de ser siempre estudiantes. ¿Cuál es la diferencia entre el maestro y el alumno? Que el maestro cultiva siempre o ha dominado el arte de ser siempre un estudiante. Y es decir, siempre está aprendiendo eternamente, continuamente. Y por eso Jesús dice que siempre se considera un estudiante. Porque cuando tú te crees que eres el maestro, que te lo sabes todo, ahí perdemos la humildad. Y por ello nuestras elecciones debieran ser siempre escoger
estar en los patrones de vibración que tienen que ver con el amor y con la belleza. No desde el yo sé más que tú, sino simplemente ver la luz y el amor y la belleza que está en todos. Ver a los demás también como hijos de Dios, independientemente de cómo se manifiesten con su ego. Por supuesto que ellos tienen el ego y te lo van a mostrar, pero tú ya no vas a poner tu atención en eso, y en vez de eso vas a poner tu atención en la luz de cada quien. ¿Ves? Vas a ver la luz que está dentro de ellos, ver cómo Dios está en todo, es que de hecho está en todo. Entonces eso es lo que nos dice, que seamos siempre estudiantes, pero estudiantes del amor. ¿Ves? Y que bueno, estemos como vigilantes, que no dejemos nunca de lado la disciplina, la vigilancia de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, sin culparnos por nada de lo que estemos pensando, sino esto es para autocorregir, para ir autocorrigiendo en el estado de observador. ¿Corrigiendo qué? Nuestra mente. Y si nos mantenemos humildes, pues el Padre, la fuente, fluye a través de nosotros, y el Espíritu Santo pues nos trae muchas personas más, muchas almas más, para que también puedan escuchar su palabra a través de ti, porque tú le estás dando el trono a quién, no a ti, sino a quien le pertenece, a la fuente. Y así Él puede expresarse a través de ti. Así la energía está pura, no contaminada, sino simplemente como es. Bellísima, ¿verdad? Y así toda su sabiduría puede llegar a través de nosotros. Así llega a multitudes a través tuyo también, si permaneces en la humildad. Porque mientras más grande tú te crees, estás desde el ego. Y también más dolorosa es la caída. En cambio, cuando estás dispuesto a soltar el mundo, el cielo viene a ti, viene a reemplazarlo. Por eso cuando se decía, no puedes tener dos amos, se refería a eso, o al ego o a la fuente. No se puede ser fiel a los dos. Entonces, lo que hagamos desde el ego, si permitimos que el ego sea nuestro amo, ¿quién va a ser el amo? Nuestro intelecto, que es donde se mueve el ego puramente. Y es al revés, más bien, tu intelecto tiene que ser tu servidor. Sé tú el amo de tu intelecto. Tu maestro está en tu corazón. Allí está el verdadero maestro. Bueno, ¿y qué soy yo? Por ejemplo, yo soy solamente una guía, una instructora, pero no tu maestro. Tu maestro está en tu corazón. Ese es el único y verdadero maestro. Bueno, mi función puede ser que como guía, ayudarte a conectar, cómo establecer esa conexión más profundamente con la fuente, escucharlo, pero en realidad Él habla clarito dentro de ti, y más nadie puede hacer esa tarea por ti, sino tú mismo, desde el amor. Perdonarte. Llegó la hora de las cuentas y casi siempre está faltando. Pensabas que hallando culpables tu vida iría mejorando. Los juicios y los juzgamientos han hecho un mundo más violento. El círculo sigue girando, el odio lo está conduciendo. Lo siento porque ahora entiendo que el miedo y el resentimiento están creando reacciones de guerra por no estar atentos. Lo siento porque te condeno, lo siento porque te censuro, y lo siento porque estás llamando, lo siento porque no te escucho. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo.
a mí me correspondía. Perdón por tenerte en la cárcel del poder y el acaparamiento. Perdón por cederte el espacio de lo que no estoy asumiendo. Perdón por tenerte en la cárcel del poder y el acaparamiento. Perdón por cederte el espacio de lo que no estoy asumiendo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias por hacer tu parte de crear el equilibrio.